Buen día, nosotros somos estudiantes de la clase de primeros auxilios perteneciente a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy hablaremos sobre lo que son unas lesiones muy importantes daremos un amplio conocimiento de lo que es su concepto, sus síntomas, sus causas frecuentes y sobre todo y lo más importante, lo que son los primeros auxilios en cada una de estas lesiones. Bueno, nosotros venimos a hablarles sobre, bueno, me toca hablarles sobre los esguinces. Son una lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de las articulaciones. Los ligamentos son fibras fuertes y flexibles que sostienen los huesos. Cuando estos se estiran demasiado, presentan rupturas de articulación y se inflaman. Las causas más frecuentes en el tobillo, también en la muñeca, en las rodillas y el pulgar son muy comunes. Las causas, eso se causa debido a que forzamos nuestras articulaciones a una posición anormal y las consecuencias son estiramientos de las bandas de tejido, o sea, los ligamentos. Esto nos ayudan a mantener los huesos en su posición. Hay varios tipos de esguinces. Los esguinces está el grado 1, que los ligamentos se estiran levemente y que pueden mejorar tipos de esguince. El grado 1, los ligamentos se encuentran levemente, se estiran levemente, que pueden mejorar con un estiramiento suave. Esos síntomas son dolor, inflamación, baja intensidad y posible hematoma. El grado 2, los ligamentos están parcialmente desgarrados y sus síntomas son dolor moderado y cierto grado de pérdida funcional del hematoma. Y el grado 3, los ligamentos están totalmente desgarrados. Sus síntomas son dolor e inflamación severa y incapacidad funcional del hematoma. Muy bien. En relación a lo que estaba explicando la compañera, pues cuando nosotros nos encontramos con este tipo de situaciones tenemos que dar primeros auxilios, evidentemente. Y para ello vamos a seguir lo que es el siguiente protocolo que es conocido como RICE, que es reposo, hielo, compresión y elevación. Esto consiste de la siguiente forma. El reposo, pues obviamente es evitar que la articulación afectada tenga un tipo de movimiento, apoyarla en un lugar elevado para evitar la hinchazón. Hielo. Con el hielo lo que vamos a hacer es, en una toalla o en un pañuelo, vamos a introducir cubos de hielo y lo vamos a poner sobre la articulación afectada. Hay que tener cuidado en esta acción porque no debemos de colocar el hielo directamente en la piel porque podemos ocasionar algún tipo de daño. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Con la compresión, lo que vamos a hacer es tratar de inmovilizar la articulación. Para esto vamos a utilizar lo que es una venda o un vendaje elástico sobre la articulación afectada. Esto con el objetivo de reducir la hinchazón y aliviar el dolor. Al realizar esta acción, vamos a tener cuidado de no aplicar mucha fuerza, dado que al ser un material elástico puede quedar muy ajustado, entonces esto va a interferir con la circulación sanguínea. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Con la elevación, lo que se intenta buscar es, bueno, si es posible, vamos a tratar de ubicar la articulación afectada sobre el nivel del corazón. Esto con el objetivo de ayudar a reducir la hinchazón y a aliviar el dolor. Aquí tenemos una ilustración de lo antes mencionado. Esto viene a ser lo que es el reposo. Vamos a reposar. En este caso en particular es un esguince en el tobillo. Pueden haber varios tipos de esguince, como lo explicó la compañera, ¿verdad? Pero bueno, si el caso es de un esguince en el tobillo, entonces primero se pone en reposo.
luego aplicamos hielo. Y para ello, bueno, después de hacer estas acciones, vamos a hacer lo que es la compresión. Para esto podemos utilizar una férula. Si el caso es que no tengamos una férula, que puede ser lo más común, porque no sabemos dónde nos puede ocurrir este tipo de incidentes, entonces tenemos que improvisar. Vamos a poder utilizar materiales como ser revistas, cartón, un material rígido que nos permita inmovilizar la articulación afectada. También podemos utilizar vendas o vendajes elásticos. Y en la elevación, aquí se puede ilustrar claramente con el ejemplo del tobillo, que el tobillo está sobre el nivel del corazón. Aquí está sobre el nivel del corazón. Y bueno, ahora con la inmovilización. Para distintas situaciones de los esguinces, tenemos que saber cómo inmovilizarlas. Si es en el tobillo, en la rodilla, en la muñeca o en nuestros dedos. Para el caso de un esguince de tobillo, pues vamos a empezar con una venda, a enrollarla por debajo del pie. Luego vamos a envolverlo haciendo la figura en 8, como se ilustra. Y luego vamos a envolver la que es la parte de la pantorrilla. Y sujetamos la venda para que no se caiga. En el caso del esguince de rodilla, pues es muy similar. Primero empezamos enrollando lo que es la venda en círculos por la parte inferior de la rodilla y subimos hasta la parte superior, con el objetivo de que no se mueva la rodilla, y disminuir la hinchazón y aliviar el dolor. Ahora, cuando es en la muñeca, ahora con la inmovilización del esguince de muñeca, cuando tenemos esta situación, la muñeca, al ser una parte del cuerpo que tiene bastante movimiento, lo que nosotros buscamos es evitar el movimiento como tal. Y para ello, pues vamos a lo que es vendar la muñeca, y luego, al tener un cierto número de vueltas sobre la muñeca, vamos a pasar un número de vueltas también sobre lo que es la palma de la mano, por la parte inferior y superior, de tal modo que quede estable, que no haga este movimiento, que no se caiga, que quede bastante estable, para evitar movimientos y así también evitar que se hinche aún más. Ahora, con la inmovilización del esguince de pulgar, pues aquí están un cierto número de pasos que se deben seguir. Desde la eminencia hipotenar, siguiendo el dorso de las manos, cerramos una vuelta y en la segunda abrazamos la base del pulgar. Con esto, pues prácticamente es envolver la mano y también la base del pulgar. Si es el dedo pulgar el que sufrió el esguince, para tratar de inmovilizarlo. Como segundo paso, tenemos que, desde el dorso de la mano, abrazamos el pulgar y anclamos a la banda del número 1. Esto es el número 1. Aquí se puede ver en la imagen. Entonces, siguiendo estos pasos, nosotros podemos lograr inmovilizar el esguince de un pulgar. Y como el objetivo de la inmovilización de cualquier esguince en cualquier parte del cuerpo siempre es evitar la hinchazón y aliviar el dolor. Una vez que nosotros ya hemos hecho todo esto, podemos tomar analgésicos de venta libre, como son el ibuprofeno o paracetamol, siempre siguiendo las instrucciones y evitar el exceso, ¿verdad? Entonces, en eso hay que tener cuidado. ¿Verdad? Bien, ahora hablaremos de otro tipo de lesión muy importante que tenemos que considerar. Una luxación es la separación completa de los huesos de una articulación. Una subluxación es cuando está parcialmente fuera del lugar los huesos de una articulación. La luxación puede quedar así hasta que un médico logre ponerla en su lugar, o a veces pasa que por sí sola ella logra ponerla en la posición normal. Las luxaciones pueden ser abiertas o cerradas, o sea, si la piel está desgarrada o no. Las causas frecuentes son que las luxaciones pueden ocurrir en cualquier extremidad del cuerpo, ya sea mandíbula, el cuello, la columna vertebral,
Las comunes son como el tobillo, la cadera, la pantorrilla, los dedos, los codos. También está que se puede presentar por un golpe, o una caída o un transmutismo. El transmutismo es lo más frecuente cuando se tiene una luxación. También cuando la persona practica un deporte intenso, también puede tener una luxación. También hay un síndrome que se llama Ehlers-Danlos, que es un trastorno de un tejido conjuntivo que hace que las articulaciones sean flexibles, y entonces las personas que tienen estos trastornos, pues es más frecuente que tenga una luxación. También están los síntomas, que son dolor, hinchazón, incapacidad para usar la parte lesionada normalmente, hematomas o decoloración. También está posiblemente la pérdida de sensibilidad, como entumecimiento, sensaciones anómalas, y es sensible al tacto, y pues a veces se pueden ver deformidades. Em, las luxaciones pueden ir acompañadas de algunas lesiones que pueden ser como fracturas, lesiones de los vasos sanguíneos, hemorragia, lesión neurológica y problemas articulares, pero no es tan frecuente, pero sí puede suceder que puede ir acompañada de otras lesiones. Y pues los primeros auxilios son los siguientes. Muy bien. Seguidamente, con el tema en cuestión, para dar primeros auxilios a este tipo de lesiones, tenemos que seguir el siguiente protocolo, que es no reducir, inmovilizar y trasladar. Con esto nos referimos a que no es recomendable reducir una luxación como primeros auxilios, porque bueno, esta técnica requiere de habilidades y conocimientos que no creo que todos lo tengamos en ese momento. O sea, se requiere de alguien profesional en la materia, como ser un médico o un auxiliar médico. Entonces, si de alguna manera se intenta sin entrenamiento adecuado reducir, esto puede causar mucho daño a la articulación, a los huesos y tejidos circundantes. Entonces, esto aumenta el riesgo de una complicación en la zona afectada. Y con lo que es inmovilizar, pues, siguiendo siempre lo mismo como lo que se hace en un esguince, pues el objetivo es evitar que la zona afectada tenga un tipo de movimiento. Y una vez esto ya esté logrado, ya esté movilizada la parte afectada, pues trasladarlo a un centro médico donde será atendido por las personas que saben. Entonces, para lo que es la inmovilización de una luxación en el hombro, tenemos pues, varios tipos. Aquí podemos observar que está el antebrazo está a 90 grados con respecto al brazo, y esto se logra pues sujetando con una venda el brazo al torso y utilizando otra para no dejar caer lo que es el antebrazo sujetado desde el cuello. Está el otro, que es el número 2, que es cuando el antebrazo está a un ángulo de 45 grados con respecto al brazo, y esto se logra de la misma manera, sujetando el brazo con el torso y utilizando unas vendas en cruz, podemos lograr tener lo que es el brazo a un ángulo de 45, el antebrazo a un ángulo de 45 grados. Ahora, cuando presentamos lo que es la luxación en la rodilla o en la cadera, entonces acá vamos a tratar de improvisar con lo que es una férula. Bueno, como lo mencionaba en lo que es en el caso de los esguinces, no vamos a tener lo que es todos estos accesorios, porque este tipo de cosas nos puede suceder en lugares que menos esperábamos, entonces tenemos que improvisar, tenemos que sacar nuestro ingenio. Aquí podemos utilizar lo que es cartón y, pues no sé, también tablas, como se puede ver en la imagen. Si es en la rodilla, pues lo ideal es utilizar unas tablas. Con esto, pues siempre tratando de que la longitud de la férula sea sobrepase lo que es la parte exterior e inferior de la rodilla.
Y así se evita el movimiento. Ahora, con lo que es en la cadera, también se hace lo mismo. En este prácticamente se inmoviliza casi todo el cuerpo. Solo nos va a quedar libre lo que es el brazo y parte de lo que es nuestro cuello. Pero es que, bueno, ese es el objetivo de la inmovilización, es evitar que la zona afectada se mueva. Entonces, aquí utilizamos también lo que es una tabla. Y como se puede observar, esta tabla llega hasta la parte superior de la cadera, o sea, sobrepasa por arriba y por abajo. Y esto pues es bastante eficiente, nos ayuda bastante. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre otro tema que es muy importante considerar, lo que es la fractura. Buenos días, yo les vengo a hablar sobre lo que es la fractura. El sistema esquelético está conformado por 206 huesos y este brinda soporte y permite el movimiento, protegiendo los órganos internos del cuerpo. La fractura es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas y se produce como consecuencia de un esfuerzo excesivo que supera la resistencia del hueso. En la clasificación de fracturas está las fracturas cerradas y las abiertas. Las cerradas son aquellas fracturas que se dan en la parte interna del cuerpo, no tiene ruptura de piel, por lo que no hay herida. Pueden haber contusiones y moretones, pero no sobresale de la piel, no sale a la superficie. En la fractura abierta, pues el hueso hace ruptura de la piel, por lo que está visible. Y en estos casos, pues se tiene que tratar para evitar que se infecten. Hay diferentes tipos de fractura, siempre dependiendo del tipo de daño. Se clasifican de la siguiente forma también, que son la fractura completa, aquí el hueso se rompe en dos partes. La fractura en tallo verde, que es el hueso se rompe, pero no se separa en dos partes y es muy típica en niños. La fractura simple es el hueso que se quiebra por una parte. La fractura conminuta, el hueso se quiebra en más de una parte o se astilla. La fractura abierta es el hueso que sobresale a través de la piel, que es el que ya les comenté, igual a la cerrada, que es ruptura, pero no sobresale porque no se rompe la piel. Las fracturas por estrés son las que se dan al ejercer una presión de forma repetitiva en los huesos. Las fracturas por debilidad son a causa de la deficiencia ósea que se debilitan los huesos, es por lo que es la osteosporosis. Las fracturas por fatiga son a causa de una actividad exagerada y repetitiva. Es frecuente en los deportistas o personas que realizan actividades físicas con frecuencia. El tratamiento es importante que la víctima no realice ningún tipo de movimiento, ya que puede causar dolor o complicaciones. Se debe esperar a que lleguen los profesionales médicos que sepan cómo actuar. En caso de una fractura abierta, es necesario que se intervenga rápidamente para evitar una infección. El conocer las causas ayuda a que el médico pueda identificar si el hueso está dañado o deteriorado. Si el hueso es muy largo o se ha roto en más de dos partes, el médico interviene haciendo una cirugía e introduce un clavo de metal. Los síntomas y causas, pues las causas se pueden dar por accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas, pérdida de masa ósea, la osteosporosis que causa debilitamiento de los huesos. Los síntomas son dolor intenso, deformidad, que es la extremidad que se ve fuera del lugar. La hinchazón, hematomas o dolor alrededor de la herida, problemas al mover la extremidad, crepitación y bueno, eso es todo de mi parte. Les van a hablar de los primeros auxilios que pues se dan en las fracturas.
Bueno, como anteriormente la compañera explicó, acerca de lo que es la fractura, ya tenemos lo que es el concepto, sus síntomas. Ya podemos identificar cómo se ve una fractura. Ahora vamos a lo que son los primeros auxilios. Lo más importante es no reducir. Eso significa que no se va a tratar de hacer ningún movimiento, no se va a tratar de colocar el hueso en su lugar, ya que no se tiene el conocimiento adecuado para realizar ese tipo de actividad. Otro de los puntos importantes es inmovilizar. Esta parte es muy importante ya que ayuda a reducir el dolor, la inflamación. También está lo que es el traslado. Se debe trasladar a la persona lo más rápido posible para buscar ayuda médica. El control de la hemorragia no es en todas las situaciones, ya que esto se da solo cuando hay heridas. Esto se ve en lo que son fracturas abiertas, que se ve desde lo que es, esto va guiado desde el exterior hasta el foco de la fractura, es allí cuando hay casos de hemorragias. Luego tenemos lo que son principios generales para una inmovilización provisional. Estas inmovilizaciones que se realizan son de manera provisional, son algo casero que se va a realizar, son primeros auxilios, no es algo con la que la persona se puede quedar, esto siempre va a necesitar lo que es atención médica de urgencia. Se debe primero lo que es evaluar la situación, se debe primero asegurar el área, debe asegurarse de que el área donde está la persona lesionada sea segura, así como para la persona que va a brindar los primeros auxilios. Debe ser un área segura, si no se debe trasladar a la persona hasta un área que sea lo suficientemente segura para ambos. Estabilizar la lesión. Cuando se sospecha que una persona tiene una fractura, lo primero que se debe es inmovilizarla eh, y para reducir el dolor de la persona y posibles gravedades en lo que es este tipo de lesión. También buscar ayuda, se debe buscar ayuda lo más pronto posible, se puede llamar a una ambulancia. Si la fractura es muy grave, no se debe tratar de mover a la persona por sí mismo, ya que se puede empeorar la situación. Para inmovilizar la extremidad. Primero, como dije anteriormente, si es una fractura abierta, puede haber una hemorragia. Entonces, primero se debe contener lo que es la hemorragia con un apósito estéril, aplicando presión en el área de la hemorragia para así detener lo que es la hemorragia. También para realizar lo que es la inmovilización, tenemos lo que es, se debe hacer de manera con una férula o un cabestrillo, pero si no se tiene acceso a lo que son estas partes comerciales, entonces se puede hacer de una manera casera, utilizando cartones, tablas, una revista enrollada, un periódico enrollado, se puede utilizar hasta paraguas, un trozo de madera, un palo. Tiene que ser una superficie rígida para que así aporte una estabilidad total a lo que es la extremidad afectada. Esta colocación de esta madera, de este cartón, debe ser lo suficientemente grande, ya que debe de ir desde la articulación anterior hasta la articulación posterior de la parte afectada. Así que debe ser de manera larga. Luego, para esta inmovilización debe ser fijada con telas suaves como bufandas, una corbata, trozos de tela, puede utilizarse bolsas, puede utilizarse cualquier cosa que esté a nuestro alcance que nos sirva para fijar lo que es la extremidad a la superficie rígida. Luego de esto se debe corroborar si no está muy ajustada lo que es la inmovilización, ya que eso se puede verificar si es en el pie, viendo los dedos del pie, si es en el brazo, viendo los dedos de la mano, porque se debe verificar que la circulación de la sangre esté bien en la persona, porque si está muy ajustada puede provocar más dolor en la persona, puede incrementar más lo que es la fractura, puede ocasionar mayor gravedad. Entonces, se debe verificar lo que es el ajuste de la inmovilización. Debe ser una inmovilización firme, pero no ajustada de una manera muy fuerte. También en algunas fracturas ocurre lo que es deformidad. Si hay deformidad, no se debe de tratar de mover la extremidad. Se debe de inmovilizar tal y como está, en la forma que está, en la posición que está. Eh, bueno, para asegurar la férula, ya posteriormente
Ya expliqué lo que es esto de asegurarse de que hay buena circulación y mantener al lesionado cómodo. Siempre se debe asegurar que la persona está de manera cómoda y que esté quieta, porque si la persona no está quieta, no está calmada, va a incrementar más su dolor, puede ocasionar mayores daños. Entonces la persona, para empezar, debe estar siempre calmada. Luego tenemos lo que son las distintas fracturas en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, para eso, como ya hablé anteriormente, las maneras que se pueden utilizar. Bueno, entonces ahora explicaré lo que son el tipo de fracturas, algunos tipos de fracturas y cómo son sus inmovilizaciones. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos lo que es una inmovilización para lo que es una fractura de clavícula. Como podemos observar, aquí se realizó lo que es un cabestrillo y un vendaje en 8. Se realizó con una tabla y unos trozos de tela para poder inmovilizar lo que es la persona con el vendaje en lo que fue en forma de 8, cruzándolo por el dorso de la persona. Luego aquí podemos observar, tenemos una fractura de húmero, también fue realizado un cabestrillo y una férula de manera casera. Podemos observar, fue realizado con cartón. En la parte número 1 fue realizado con cartón, con trozos de tela que sirvieron para fijar lo que es la fractura. Como podemos observar, va desde la parte de la articulación posterior a la articulación anterior de donde fue lo que es la fractura. Aquí luego coloca lo que es un cabestrillo. Este cabestrillo sirve para que la persona tenga una inmovilización mayor, así evitando lo que es un dolor, más inflamación. La persona siempre tendrá dolor, pero se puede disminuir un poco con lo que es el cabestrillo. Luego tenemos lo que es la fractura de antebrazo. También se realiza una férula, como podemos observar. Y lo que es el cabestrillo, para lo que es el cabestrillo se utiliza lo que es un paño lo suficientemente largo para poder abarcar la extremidad. También fue, como se puede ver, desde la articulación anterior a la posterior, fijando esto con lo que son tiras de trapos o lo que esté a nuestro alcance. Son inmovilizaciones de una manera casera. Y como podemos observar, la movilización, el pulgar siempre queda hacia arriba. Aquí tenemos lo que es una fractura de mano y dedos. También se realiza lo que es una férula y un cabestrillo, como podemos observar, se puede realizar con vendajes, también con tiras de trapo, una tela suave que nos pueda servir para esto. Cuando es un dedo, se puede inmovilizar. Si no se tiene recursos, los recursos necesarios, se puede utilizar una palilla, un pequeño trozo de cartón, un pequeño palito, algo que nos ayude. Si no, en este caso será lo que es solo con lo que es un trozo de tela. Luego también se puede aplicar lo que es el cabestrillo para también, como lo mencioné anteriormente, reducir un poco el dolor de la persona lesionada. Ahora la fractura de columna vertebral y pelvis. Esta es una fractura muy grave, ya que se debe tratar de mover a la persona lo menos posible. Debe ser trasladada de manera cuidadosa. Se debe buscar una superficie rígida totalmente que abarque todo el tamaño de la persona y debe ser sujetada firmemente a lo que es la superficie para que la persona no tenga ningún movimiento, porque eso puede producir mayor gravedad en su situación de lesión. Cuando la persona es trasladada, debe ser trasladada con, si es posible, varias personas para que la persona tenga mayor estabilidad y no tenga tanto movimiento al momento de ser trasladada. Aquí tenemos una fractura de fémur. Hay dos tipos de inmovilizaciones, como podemos observar en la parte de arriba, es una inmovilización de extremidad con extremidad. En medio de las piernas de esta persona hay lo que es se puede poner periódico enrollado, se puede poner revistas enrolladas, algo que sea algo firme, y luego se atan lo que son las dos extremidades. Como dije, tienen que ser
firmemente, pero no muy ajustado. En la parte de abajo podemos ver que fue una movilización con 2 trozos de madera hacia ambos lados, abarcando desde el pie. Esto es importante porque si la persona tiene zapatos, no se debe de retirar el zapato en la persona, ya que eso puede producir mayores complicaciones en la persona, produciéndole mucho más dolor o afectando más lo que es la fractura. Ahora tenemos la fractura de tibia y rodilla, es prácticamente como la anterior, también fue movilizada desde el pie hasta la articulación posterior. Aquí tenemos lo que fue el cabestrillo, como anteriormente lo mencioné en las fracturas de antebrazo. El cabestrillo tiene el objeto de sostener al hombro y al brazo para reducir lo que es el dolor e inflamación en la persona. Se debe utilizar un pañuelo suficientemente largo en forma de triángulo, esto ayudando a disminuir el dolor de la persona. La fractura de tobillo y pie. Esta férula incluye parte de lo que es la pantorrilla de la persona. Como podemos ver, aquí hay 3 tipos de inmovilizaciones. La primera fue realizada con cartón y almohadillas. Esa es otra de las cosas que se debe de hacer. Cuando se utiliza una superficie como madera, se deben colocar almohadillas o una tela suave antes de colocar la extremidad de la persona para evitar lastimar la piel de la persona. Aquí también está, como anteriormente lo vimos, la inmovilización con extremidad contra extremidad. Y aquí también podemos ver lo que es la otra con cartón y también fue firmemente contraída con lo que es la superficie rígida. Ahora hablaremos de otra de las lesiones importantes, que es una contusión. La contusión. Una contusión es una lesión traumática no penetrante, cuya causa es la acción de objetos duros, en general de superficie obtusa o roma, que actúan sobre el organismo mediante una fuerza más o menos considerable. Los tipos de contusiones. Podemos tener lo que es la contusión simple, la contusión de primer grado, la contusión de segundo grado y la contusión que es la más fuerte, que sería la de tercer grado. Definiendo lo que es esto, podríamos decir que la contusión simple produce un leve enrojecimiento en la piel. La contusión de primer grado es en la que se produce una equimosis por la rotura de pequeños vasos de la piel. Las ligero enrojecimiento, es la inflamación en los tejidos profundos de la piel. Eso se debe al daño que sufren los vasos sanguíneos. Esta contusión más profunda puede dañar los internos. Las causas de una contusión pueden ser un golpe, ya sea por un accidente, si usted vino, se cayó, se golpeó con algo. Esas son las causas de una contusión. Pueden ser leves, por ejemplo, un golpe en la cabeza, o pueden ser más graves cuando sufrimos un accidente. Okay. Los síntomas de una contusión pueden ser dolor, enrojecimiento, inflamación, hematoma y posible edema. Y podemos decir, ¿qué es un hematoma? Bueno, el hematoma es una acumulación de sangre en su mayor parte, coagulada, en un órgano, tejido o espacio del cuerpo. Y definiendo lo que es un posible edema, es la hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo. Los factores desencadenantes de una contusión pueden ser múltiples, como no prestar la atención debida al caminar por la calle, tropezar, golpearse, muebles u otros objetos. En los casos de accidentes de tráfico, como mencionado, el
desencadenante es el que produce el percance. Infecciones del hematoma puede ser un gran tamaño en encapsulamiento del mismo que se produce en el bulto en el lugar de la lesión. Por otra parte, las lesiones más profundas que afectan los vasos sanguíneos pueden dar lugar a la necrosis de los tejidos que dirijan por último en los casos. Y las preguntas frecuentes que hacen a contusión, ¿cuándo puede curarse una contusión? ¿Qué es una contusión profunda? ¿En qué pueden derivar una contusión? Pues, la contusión puede curarse aproximadamente, depende de cómo sea si es golpe leve por golpearse el brazo o la pierna, puede durar una semana para llegar a quitarse todo lo que es la contusión. Y ya en un caso más grave, que un ejemplo sería que en un accidente automovilístico puede variar porque eso llega a dañar las zonas internas y puede variar, depende los órganos que se hayan dañado o el lugar donde se haya fracturado. Y esta ha sido mi aporte para el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos son los primeros auxilios en caso de una contusión. Para comenzar, en este tipo de lesión también aplica lo que es el método Rice, comenzando con lo que es reposo, la colocación de hielo. Se puede colocar compresas de hielo, no deben ser directamente en la piel, ya que esto puede lastimar la piel. Se debe colocar con una toalla, un paño, algo que no lastime la piel de la persona. Luego tenemos lo que es bueno, ya fue el frío local, la inmovilización. La inmovilización no es en todos los casos que se debe realizar, se puede solo con lo que es la compresión. La compresión es un vendaje nada más para reducir lo que es dolor e inflamación. Lo de la inmovilización no se realiza en todos los casos, solo en algunos casos graves, ya que por lo general las contusiones no siempre afectan lo que son articulaciones o de manera muy grave. Se debe de mantener en vigilancia, ya que si se presentan otro tipo de síntomas, se debe acudir al médico de manera inmediata. Si se presentan vómitos, mareos, pérdida de la conciencia, se debe de lo que es asistir a ayuda médica. Se le puede dar analgésicos a la persona para lo que es calmar el dolor y siempre en lo que es el reposo. Bueno, esto fue todo sobre nuestra exposición de lesiones, en la cual aportamos sobre 4 tipos de lesiones, y gracias.